Aquí María les va a hablar de la Biblia porque a la gente le interesa saber cómo cometen adulterio a Dios pecando con el cuerpo, propiedad de Dios. ¿Ok? Comprado por Dios. Casa de Dios, templo de Dios, es el cuerpo. Y la iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Jesucristo es la iglesia. Entonces, yo le digo al hombre, evita la fornicación y cásate virgen. O por esa causa te tienes que divorciar. Porque le cometes adulterio a Dios, que te unió a la primera mujer para toda tu vida. Porque es perro adúltero. El hombre que se mete, se une, se casa con otra mujer, perdido de su primera mujer, y va al fuego del infierno con ellas. Mujer, cásate virgen, o por esa causa te tienes que divorciar, porque le cometes adulterio a Dios que te unió al primer hombre para toda tu vida. Porque es puta adúltera, la que se mete, se une, se casa con otro hombre en vida de su primer hombre. Y vas a tu segunda muerte que Dios te va a dar por llevarle frutos de muerte eterna y no de vida eterna. Entonces, sí, perro adúltero para Dios y puta adúltera para Dios. No crean que para la gente o para un presidente de una nación, no. Estamos bajo la ley de Jesucristo, no estamos bajo la ley terrenal de la tierra acerca de adulterio y fornicación. Entonces, que no seas perseguido, dice, por ratero, criminal, asesino, por las autoridades de la tierra, pero fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, dice el Todopoderoso, en Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Así que no se metan en lo que no les importa, no se metan en lo ajeno también, en la mujer ajena que ya le tocó su primer hombre, en el hombre ajeno que ya le tocó su primera mujer para toda su vida porque cometen adulterio. Ahí no se metan. ¿Ok? Entonces, dice Hebreos capítulo 12, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Mucho cuidado, hombres, porque con la primera vez que se metan con una mujer, pierden su virtud. Ahí se les va su virtud, su virginidad. Igual que la mujer. Con una sola vez se les fue la virginidad, se les fue la virtud. Si no te quedas con esa mujer, con esa primera mujer, y tu mujer con ese primer hombre, vas a cometer y a cometer y a cometer y a cometer y a cometer adulterio toda tu vida. Y es para los dos, para mujer y hombre. Génesis, capítulo 25, versículo 29 al 34. Nada más que, como les digo, ya estamos bajo la ley de Jesucristo. Ya no estamos bajo la vieja letra. Nos está hablando Jesucristo bajo su ley. Conforme y bajo su ley. A modo de Jesucristo. Entonces, dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios tiene algo en contra de las personas que han dejado su primer amor, primeramente primer amor a Dios, el primer amor a su primera mujer, el primer amor a su primer hombre. Dice, versículo 7,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que ya saben que con una sola vez ya se jodieron, hombre y mujer. Por eso le dice Dios al hombre que le dé honor a la mujer. Y le tiene que dar honor, ¿ok? Para que no la haga pecar, no la haga cometer adulterio, Dios no la haga fornicar. Por eso le digo, no te metas con una mujer, hombre, nada más porque eres un perro. Te salva de fornicación y te salva de adulterio, porque cuando fornicas, le cometes adulterio a Dios pecando con el pene y los huevos. ¿Ok? Porque como ya te dije, el cuerpo es propiedad de Dios, casa de Dios, templo de Dios es el cuerpo. Y el Espíritu de Dios habita dentro de cada persona. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al versículo 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Así que ya sabes, hombrecito, evita la fornicación y agárrate de la armadura de Dios para que Satanás no te haga pecar. Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es lo que dice el Todopoderoso, porque el diablo, como león rugiente, está mirando a quién devorar, dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al versículo 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesucristo. Por eso trajo su nueva letra, su nueva ley. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Por qué? Porque van al fuego del infierno cuando, dice Mateo capítulo 25, versículo 31 al versículo 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer,
Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. En la cárcel y veniste a ver a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que lo que hagan para los demás, sea bueno o malo, Dios les va a pedir cuentas de lo bueno y de lo malo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo. ¿Ok? Eso es lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1 al versículo 10. Así que se van a ir allá con Satanás. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 al versículo 8. Y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Sí, también su pueblo, ¿verdad? Porque la nueva Jerusalén, gente de todas las naciones. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero los que hicieron lo bueno van a ir aquí. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada de la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén, gente de todas las naciones. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Capítulo 22 de Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del versículo 1 hasta el versículo 5. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Así es, porque Dios los va a juzgar de lo bueno y de lo malo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Como ya le dije, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 al versículo 10. Nosotros somos como una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, pero sabemos
que si esta tienda se destruye, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial, la cual nos cubrirá como un vestido para que no quedemos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser desnudados, sino más bien ser revestidos, de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha preparado para esto y quien nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza, sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos como en el destierro lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien salir de este cuerpo para ir a presentarnos ante el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que dejemos este cuerpo, que sigamos en él. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que Jesucristo nos fue a preparar un lugar, dice él, a la casa de su Padre, para todo aquel que quiera venir al paraíso de Dios. Juan, capítulo 14, versículo 1 al versículo 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que tenemos que hacer caso de cada palabra que dejó Jesucristo, ¿ok? Para que podamos ir donde Él. Porque dice Jesucristo, Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que dice Juan capítulo 14, versículo 23 al 24. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesucristo nos bautizó con su Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Dice Juan capítulo 8, versículo 47.
El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Dice el versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Dice Juan capítulo 12, versículo 47 al 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dice Juan capítulo 5, versículo 23 al versículo 24. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículo 23 al versículo 29. Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, para que no sean condenados al fuego del infierno. Porque tienen que entregarle cuentas a Dios de lo bueno y de lo malo que hicieron mientras estaban en el cuerpo. Hebreos capítulo 8, versículo 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Tenemos dos mandamientos. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 21 al versículo 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Quiere decir que la gente va donde Cristo. Y los que no son recibidos allá los tiran al fuego del infierno por no cumplir la ley de Jesucristo, como dice la ley de Jesucristo, porque no estamos bajo la ley de la tierra, estamos bajo la ley de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 27, capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular.
Y dice, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ok, dice segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, así que somos casa de Dios, templo de Dios, y el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Peca los ojos, cometen adulterio a Dios. Peca la boca, le comete adulterio a Dios. Peca en las manos, le comete adulterio a Dios. Peca el pene, le comete adulterio a Dios. Porque no somos dueños de nuestros cuerpos. Somos comprados por Dios, propiedad de Dios somos. Peca la cola, comete adulterio a Dios. Así que no le sean infieles a Jesucristo. Segunda Corintios, capítulo 11, versículo 2 al versículo 3. ¿Por qué os celo con celo de Dios? Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Si les son infieles a Jesucristo y no cumplen su ley, son basura. Todas las personas son basura si no cumplen la ley de Cristo. No somos nada, somos propiedad de Dios y Él decide qué hacer con cada uno. Porque dice Romanos, capítulo 2, versículo 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno en particular. Dios une a marido y a mujer, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para toda la vida. No le sean infieles a Jesucristo, pecando, porque le cometen adulterio a Dios, con el cuerpo propiedad de Dios. Las obras de la carne es el fruto del Espíritu. Pero vamos a hablar ahorita, aquí de Efesios. Sí, las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al versículo 23. Desde el versículo 16 hasta el versículo 25 de Gálatas, capítulo 5. Los que no pueden entrar en el reino de los cielos.
Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Unidas, sujetas a sus maridos como al Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, que es su cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo y es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, su cuerpo de Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Asimismo se presentó él, la iglesia que no tuviese mancha ni arruga, su cuerpo de Cristo, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Se une marido y mujer en unión conyugal a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo para toda la vida. Por eso está diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que no se le comete adulterio a nadie, sino nada más a Dios, que une a marido y a mujer en unión conyugal al cuerpo de Cristo. No le sean infieles ¿a quién? A Jesucristo, pecando, porque le cometen adulterio a Dios. Y Cristo se quita la parte de su cuerpo que pecó, sea el de la mujer o sea del hombre que se metió, se unió, se casó con otra, porque comete adulterio. O con otro, porque comete adulterio la mujer. Es que en vida de su marido no se puede meter, unir, casar con otro. Comete adulterio a Dios la mujer. Y el hombre, la misma cosa. Si se mete, si se une, si se casa con otra mujer, perdido de su primera mujer, comete adulterio a Dios el hombre. Y Cristo se quita la parte de su cuerpo que pecó, sea el de la mujer, sea la del hombre. Él no va a querer pecar con ustedes. Y para el fuego del infierno. Así es. Así que evitar la fornicación, dice Cristo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1, versículo 2. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Evita la fornicación, dice. Y cásate virgen, te está diciendo, ¿no? Bueno sería que no tocaras mujer. Evita la fornicación. Y cásate virgen, te está diciendo Jesucristo. Hombre y mujer. Porque si no le cometes adulterio a Dios, que te unió a la primera mujer, al primer hombre, para toda tu vida. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 al versículo 18.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo? ¿Qué no sabéis que el cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo? Está diciendo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Por eso es que Cristo se quita la parte de su cuerpo que es la del hombre y para la basura, al fuego del infierno, allá con Satanás. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, por esa causa se tiene que divorciar el hombre y la mujer, porque no evitaron la fornicación. Se casó puta no virgen o se casó perro no virgen. Le cometen adulterio a Dios porque con la primera mujer, con el primer hombre, Dios los une en unión conyugal y los hace una sola carne, un solo cuerpo, al cuerpo de Cristo, a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 27 al versículo 32. Dice: Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo, está hablando del ojo, por tanto, si tu pene peca con una mujer, cuando ya te tocó la primera mujer, quítatela. Te está haciendo caer en pecado de adulterio. Por tanto, tu cola no te la puedes quitar, ¿verdad? No te está diciendo específicamente que te quites el pene o que te quites la cola. Quítate la persona que te está haciendo pecar, cometer adulterio a Dios. Tu mujer, ya te tocó tu primer hombre. Y Dios te hizo una sola carne, un solo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Quítate ese hombre de tu cola. Te está haciendo caer en pecado, en vida del primero, que ya te tocó. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo es echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo es echado al infierno. Y dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, evítala y cásate. Evita la fornicación y cásate. Ahora por esa causa te tienes que divorciar. Hace que ella adultere, dice. Haces que ella adultere si no te divorcias de ella. Mejor no la toques. Mejor no te cases. Mejor no te unas, porque ya te tocó tu primera mujer, tu primer hombre. Hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. También, el que se casa con una mujer repudiada, divorciada, comete adulterio. Así que Dios une en unión conyugal, como ya les dije, con el primero, con la primera, para toda la vida, no con otra persona. Entonces dice acá Mateo lo mismo, capítulo 19, versículo 1 al versículo 12.
Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación, mujer, evítala y cásate. O por esa causa te tienes que divorciar. Lo mismo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adúltera. Y el que se casa con la repudiada adúltera. Te casas con otra adúlteras. La misma cosa, te divorcias de esta por causa de fornicación porque no la evitaste. Te casas con otra adúlteras. Y el que se casa con la que tú tires, porque si ya la tocaste y veniste con fornicación, tú no veniste virgen, hombre o mujer, entonces, ¿qué dice? Y el que se casa con la repudiada adúltera. Siempre es el hombre perro que hace cometer adulterio a la mujer. Eso dice la ley de Cristo. Porque se cree gran cosa. Son hombres engañadores de otros hombres. También engañando a la mujer. No, mujer, yo soy virgen, yo valgo. Sí, yo valgo. Pura mentira, no vale nada. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Se engañan a sí mismos, se creen que ellos se pueden dar vida eterna y que ellos son los dioses de la tierra y que pueden hacer con las mujeres lo que se les da la gana, mentirles. Pero no, la Biblia aquí, la ley de Cristo dice que no. Entonces, mujer, en vida de tu marido, no puedes tener a otro hombre, dice Jesucristo, porque le llevas frutos de muerte al Todopoderoso y no de vida, de muerte eterna y no de vida eterna. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Dice versículo 10 al 11 de Primera de Corintios capítulo 7. Pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Eso es lo que está diciendo la ley de Cristo. Entonces dice Romanos, capítulo 7, versículo 2 al versículo 6. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Si muere el marido, entonces ya queda libre de la ley del marido. Mientras, no. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, comete adulterio. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y también tiene que saber con quién. Tiene que ser con un viudo o con un hombre virgen, porque si no la pasa a joder otra vez. Como ya dijimos antes. ¿Ok? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Andad bajo el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En vida de tu marido no te puedes unir, casar con otro hombre. Cometes adulterio a Dios, que te unió al primer hombre para toda tu vida. Es lo que dice ahí. Así que, dice Marcos, tiene mucho la ley de Cristo. Tiene parábolas que les explicó que deberían de dejar en ese tiempo de pecar. Eran parábolas para que no se cometiera más ese tipo de pecado. Porque cuando ya se dio en sacrificio por los pecados, ahí se crucificaron todos esos pecados. Todo ese tipo de parábolas que estaba hablando de cómo se cometía pecado, ahí fueron crucificados. Él dijo las parábolas antes de morir. Vino por segunda vez sin relación a ese tipo de pecado, que ya no lo vuelva la gente a hacer, porque va al fuego del infierno. Nos bautizó con su Espíritu Santo. Ok, eso es lo que dice la ley. Dice Juan capítulo 20, versículo 22 al 23. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se les estuvieres los son retenidos. Dice Lucas capítulo 24, versículo 50 al 53. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Se fue al cielo. Allá los está esperando, porque ahora manda y gobierna en el reino de los cielos. Decíamos Marcos. Allá se fue Jesucristo, se fue al cielo. Dice Marcos capítulo 10, versículo 6 al versículo 12. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Los dos serán como una sola persona. Sí, los dos serán como una sola persona, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, pero cada uno en particular. ¿Ok? Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Comete adulterio a Dios, que la unió a la primera mujer. Comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. La misma cosa.
Dice Lucas capítulo 16, versículo 18. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. También comete adulterio Dios. Está cometiendo adulterio porque esa mujer divorciada, Dios la unió a su primer hombre para toda su vida. Así es como dice la ley. Así que si te hace caer en pecado, como ya dijimos, te hace caer en pecado, alguien te lo tienes que quitar. Dice Marcos capítulo 9, versículo 43 al versículo 50. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer que ya le tocó su primer hombre para toda su vida? Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Dice el versículo 49 de Juan capítulo 9, capítulo 7. Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Entonces dice aquí, cada uno se fue a su casa, pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente al amanecer volvió al templo. La gente se le acercó y él sentado y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. Estaban tentándolo a Jesucristo. Los maestros de la ley y los fariseos. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En nuestra ley, Moisés ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándoles, se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse. Los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se enderezó solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, Ninguno, Señor. Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Estaban en el templo. Ahí llegaron los maestros de la ley y los fariseos. Ahí estaba la mujer. Ahí llevaron a la mujer. Y ahí estaba la mujer. Le dijo, vete y no peques más. ¿Qué es lo que dice su ley? En vida de tu primer hombre, que está con vida. Eso fue todo lo que dice su ley de Cristo. Porque en su ley de Cristo no pueden juzgar, condenar a nadie. Porque Dios los juzgará y condenará de la misma manera. Dice Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen y Dios los perdonará. Así dice. Mateo capítulo 5, capítulo 7 y capítulo 5 también dice, y versículo 22. Mateo capítulo 5, versículo 22, que no insulten. El que insulta va al infierno. Eso dice acá.
Yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injure gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. A nadie le toca juzgar aquí en este mundo. El que lo haga va a ir al fuego del infierno. Dice Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 5. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, que el que odia a su hermano es un asesino, y los asesinos no pueden tener vida eterna. Los que no pueden entrar en el reino de los cielos, que van a ir a su segunda muerte al lago de fuego que arde con azufre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice que no. Eso dice la ley de Jesucristo. Así que dale honor a la mujer, hombre, para que tus oraciones no tengan estorbo, porque si no, cada que cojas a la mujer, si te casaste no virgen, hombrecito, no le das honor, la vas a hacer cometer adulterio. Y tus oraciones tienen estorbo. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y la mujer respete a su marido. Eso dice Efesios capítulo 5, versículo 33. Eso es lo que está pidiendo la ley de Cristo. Porque la mujer que se une, se casa con otro en vida de su marido, Dios le da muerte eterna. Y al hombrecito que lo hacen caer en pecado, Dios lo manda al fuego del infierno. A la mujer le da muerte eterna. Y al hombrecito a sufrir, lo manda al Todopoderoso al fuego del infierno. Más castigo para el hombre. Eso es lo que dice la ley de Cristo, que hay hombrecitos, mucho cuidado. Y para ustedes las mujercitas también.